Bien, continuando entonces con la serie de videos para desarrollar este capítulo, vamos a ver ahora los espectros continuos. A diferencia de lo que hemos estudiado hasta acá, y como obviamente uno puede sospechar por el título, el espectro continuo no presenta esa característica de emisión en determinadas frecuencias o para algunas frecuencias en particular, sino que presenta una emisión en toda la banda de frecuencia, desde cero hasta infinito. A eso se le denomina espectro continuo. Esto habría sido objeto de intensos estudios para los físicos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y las dificultades teóricas para poder explicar los hechos experimentales fue lo que llevó a, digamos, a los físicos de comienzo del siglo XX a cambiar radicalmente las ideas de la interacción de la materia con la onda electromagnética y ahí disparar todo lo que terminó siendo la mecánica cuántica. Desde hacía mucho tiempo se conocía que los cuerpos cuando estaban a una determinada temperatura emitían radiación, es decir, emitían calor. Después se supo, con el avance de la teoría electromagnética, que esa radiación calórica era onda electromagnética. Ya con esas herramientas teóricas, los físicos empezaron a medir digamos, estos cuerpos, la radiación característica de cada cuerpo, y como siempre, tratando después de obtener un modelo teórico que explicara esta radiación, trabajaron con un cuerpo idealizado al que se le llamó cuerpo negro, que, digamos, eh, desde el punto de vista práctico, se le asemeja bastante un dispositivo como este que está mostrando la figura, es decir, una caja hueca, un orificio hueco, no orificio, sino un volumen, un cuerpo hueco, que tiene una pequeña entrada, una pequeña ventana a través de la cual puede penetrar radiación electromagnética. En condiciones de equilibrio, es decir, cuando la cantidad de radiación que entra es la misma que la que sale, se dice que hay un cierto equilibrio y entonces bajo esas condiciones se mide la radiación electromagnética que está siendo emitida por este cuerpo, por las paredes de este cuerpo, claro está, que está obviamente a una determinada temperatura bajo las condiciones de equilibrio que acabamos de enunciar, y entonces se obtiene la representación gráfica de esa intensidad. A eso se le llama radiación del cuerpo negro. Los resultados experimentales que se habían obtenido eran muchos. Por ejemplo, está la ley de Stefan Boltzmann, que da cuenta de que la intensidad de la radiación de este objeto, del cuerpo negro, depende de la cuarta potencia de la temperatura medida en grados Kelvin. Y bueno, y acá hay una constante de proporcionalidad llamada actualmente constante de Stefan Boltzmann, que tiene un valor pequeño. Y que bueno, acá está entonces la dependencia de la intensidad de radiación con la temperatura absoluta. Esto evidentemente hace ver claramente que la intensidad depende fuertemente de la temperatura. Para aumentos de la temperatura, la intensidad de radiación aumenta sustancialmente. Lo más interesante de todo era estudiar la dependencia, es decir, la intensidad de radiación no era constante, dependía de la longitud de onda de la radiación emitida. Esta dependencia se estudia a través de una ley conveniente, ¿sí? Y lo importante o lo más interesante de todo es describir la intensidad de radiación por intervalo de radiación, es decir, el valor que tiene I por cada diferencial de lambda que uno está tomando. A esto se le llama emitancia espectral y es un valor, es una magnitud muy importante en cuanto a la descripción de la radiación de este tipo de objetos. Esa emitancia se obtiene realizando, es decir, el cálculo de la emitancia es de nuevo por unidad de intervalo de longitud de onda calculado. Si uno quiere obtener la emitancia total del cuerpo, tiene que considerar todo el espectro de longitudes de onda posibles
Y entonces lo que hay que hacer es ese cálculo matemático que aparece acá en pantalla, es decir, el cálculo de la integral desde 0 hasta infinito de la intensidad que depende de lambda por el diferencial de lambda. Muy bien. Acá tenemos la representación, no la representación, acá lo que tenemos, bien digo, es la representación, es la emitancia espectral de un cuerpo negro para distintas temperaturas en función de lambda. Estas son curvas experimentales. Los físicos obtenían este tipo de curvas. Como se ve, acá la emitancia espectral es fuertemente dependiente de la temperatura. Y cada curva de temperatura es muy similar a la anterior. Hasta se podría decir que simplemente hay un problema, es decir, una diferencia de escala. Pero lo interesante de esto es que hay un máximo de intensidad de emisión o de emitancia espectral para una frecuencia o para una longitud de onda específica llamada lambda n. Esto queda plasmado a través de lo que se llama la ley de desplazamiento de Wien, que da cuenta de que el producto de los valores máximos de longitud de onda por la temperatura a la cual aparecen siempre da una constante, y a esto se conoce con el nombre de ley de desplazamiento de Wien, que da cuenta justamente de esto. Si yo uno con una curva los valores máximos de emitancia espectral, me da una curva que me muestra claramente cómo el pico de cada emisión espectral se va corriendo hacia la izquierda a medida que la temperatura va aumentando. Por eso se denomina ley de desplazamiento o de corrimiento de Wien. Muy bien. El problema entonces desde el punto de vista práctico había sido intensamente estudiado. El problema estaba en la distribución, digamos, el problema estaba en el campo de la teoría. Los teóricos no podían explicar, utilizando la ecuación de la electrodinámica clásica, por qué, si no podían encontrar una expresión matemática que reprodujese este comportamiento experimental. Bien, Rayleigh, físico inglés, importante, digamos, en el estudio, digamos, de estos fenómenos, encuentra una expresión teórica haciendo una serie de suposiciones, ¿sí? Rayleigh consideró que la radiación electromagnética encerrada en esa caja, cuerpo negro, en condiciones de equilibrio térmico, es decir, de equilibrio energético más que equilibrio térmico, es decir, que la cantidad de energía que entraba a la caja era exactamente igual a la cantidad que salía, o, mejor dicho, la cantidad de energía que era absorbida por las paredes de esa caja era exactamente igual a la cantidad que era emitida por las paredes internas de la caja, del cuerpo negro. Entonces, él supuso que la energía contenida en ese cuerpo negro, en el interior del cuerpo negro, se acomodaba a través de modos normales de vibración, como si fuese una onda estacionaria. Eso lo estudiaron cuando vieron ondas mecánicas en física 1. O bien lo mismo que sucedía, para establecer un paralelo, con las cuerdas de un instrumento de cuerda, una guitarra, un violín, cuando comienza a vibrar. No lo hace de cualquier manera, no lo hace en cualquier frecuencia, lo hace en determinados patrones que se llaman de onda estacionaria, y las formas, digamos, de acomodación de esa onda en la longitud de la cuerda se denominan los modos normales de vibración. Bueno, algo similar había imaginado Rayleigh, suponiendo que esa onda electromagnética se acomodaba de esa manera cuando, digamos, se desarrollaba en todo el interior del cuerpo negro. Además, había supuesto que la forma en que la energía se distribuía o se acomodaba, o mejor dicho, para considerar la manera en que se distribuía la energía, había utilizado el principio de equipartición de la energía, que en algún momento, años atrás, había dado muy buenos resultados
cuando se había estudiado el problema de las capacidades caloríficas de las sustancias. Con todo eso, obtiene una curva, perdón, obtiene una expresión, que es esta que estamos viendo acá, donde establece que la emitividad espectral está dependiendo de la inversa de la cuarta potencia de la longitud de onda, además de, obviamente, una serie de constantes que aparecen en la fórmula. Esta expresión da cuenta muy bien de las curvas a longitudes de onda muy grandes, es decir, replica la forma, el perfil de las curvas de intensidad espectral, de emitancia espectral, perdón, a longitudes de ondas muy grandes, pero a longitudes de ondas pequeñas la cosa no funciona así. Uno ve en la gráfica que para longitudes de onda pequeña lo que el experimento cuenta es que la emitividad, la emitancia espectral va cayendo a cero. Y acá lo que cuenta esta fórmula es que cuando lambda tiende a cero, esto tiende a infinito. A esto se le denominó catástrofe ultravioleta y fue realmente un verdadero problema, vuelvo a insistir, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Justamente en el arranque del siglo XX, en 1900, aparece un físico alemán, Max Planck, que cambia un poco la forma de encarar el problema. Él supone que las paredes de ese recipiente, de esa caja negra, de ese cuerpo negro, están constituidas por osciladores. Por lo menos eso es lo que supone en un primer momento. Y que la forma en que intercambia energía esos osciladores con la onda electromagnética, con el campo electromagnético, con la radiación que hay en el interior del cuerpo negro, es a través de paquetes de energía que se logran intercambiar cuando estos osciladores son puestos en resonancia a través de algún mecanismo. Es decir, para poder intercambiar estas cantidades de energía, los osciladores tienen que estar en estado de resonancia. Y cuando hay esos intercambios de energía, lo hace a través de paquetes de energía. Esa cantidad de energía intercambiada tiene esta expresión, donde n es el modo normal de oscilación de esos osciladores que entran en resonancia. Muy bien, con estas ideas, entonces, con este cambio, digamos, de enfoque, obviamente él supone que los niveles de energía a los cuales pueden oscilar, pueden resonar esos osciladores, están discretizados porque tienen que ver con ese intercambio de energía. Y acá tenemos una representación gráfica de los niveles de energía para los osciladores, es decir, las posibilidades de intercambio de energía de los osciladores para baja frecuencia y para alta frecuencia. Lo primero que se observa es que para bajas frecuencias hay muchos niveles de energía, muchos valores de energía, siempre cuantificados, pero muchos, con los cuales los osciladores pueden intercambiar energía con la radiación que está contenida en el cuerpo negro. Cuando la frecuencia es alta, la cosa cambia. La cantidad de formas en las cuales se puede hacer el intercambio de energía va disminuyendo en cuanto a números. Bueno, digamos, la idea principal de todo esto es que independientemente de la forma en que intercambien energía estos osciladores, la cantidad de energía es la misma, la total, que es el producto de K por T, es lo que tenemos acá. Entonces, evidentemente, desarrollan estas ideas, no viene al caso, digamos, hacer ese cálculo, que es en algunos momentos bastante complicado, pero lo que logra determinar Planck es que la cantidad de osciladores que tienen una energía dada por esta fórmula, N por H por F, responde a esta expresión de acá. ¿Sí? Él llega a esa expresión. Entonces, lo que se puede hacer, que es bastante, digamos, ilustrativo, es calcular la relación de osciladores
que están en un estado de energía comparándolo con los osciladores que están en el estado de energía fundamental. Esto es, los osciladores que se encuentran en el estado de energía fundamental va a estar dado por esta expresión con n igual a 0. Los que están en un estado energético superior, primer modo de oscilación, es n igual a 1, que sería este nivel de energía en alta frecuencia o este nivel de energía en baja frecuencia. Haciendo esa cuentita, que es la que está reflejada acá, me da esta cantidad. Bien, veamos qué sucede cuando, por ejemplo, la temperatura es 2000 Kelvin. La gráfica experimental me dice que la emitancia espectral para 2000 Kelvin, en función de la longitud de onda, tiene esta forma. Y presenta un pico para este valor de lambda m. Este valor que está acá es el valor de lambda m, a la cual se presenta el valor máximo de emitancia espectral. Muy bien. Entonces, para t igual a 2000, el producto de K por T toma este valor. Tomamos, obviamente, si fijamos el valor de K por T, H es una constante, F, la relación entonces entre los números de osciladores está dependiendo de la longitud de onda. Fijamos una longitud de onda para hacer algunos números, lambda igual a 3 micrómetros, hacemos las cuentas y obtenemos este valor. Y de paso también hacemos otro ejemplo. Fijamos el valor de lambda en 0,5 micrómetros y acá hacemos este valor. Y estos valores que se obtienen, estos resultados que se obtienen son bastante ilustrativos, porque fíjense, cuando la longitud de onda es 3 micrómetros, la relación entre N1 y N0, vuelvo a insistir con esto, N1 es la cantidad de osciladores que están en un estado energético correspondiente a N igual a 1. Aquí para altas frecuencias, aquí para bajas frecuencias. N0, la cantidad de osciladores que los tengo en el estado fundamental. Hay que decir que en el estado fundamental se supone que no hay emisión de energía. Muy bien, entonces, la relación entre estos dos para lambda 3 micrómetros es de 0,09. Es decir, una relación bastante alta. Esto quiere decir que por 1 de cada 11 osciladores que conforman la pared están emitiendo energía a ese valor que está indicado acá, para alta frecuencia y para baja frecuencia. Es decir, hay un porcentaje muy alto de los osciladores que componen la pared que están emitiendo energía. Luego se esperaría que para lambda 3 por 10 a la menos 6 metros, una alta emitancia espectral o una alta intensidad de radiación. En cambio, si la longitud de onda es de 0,5 micrómetros, la cantidad, la relación que hay entre N1 y N0 es 5,64 por 10 a la menos 7. Es decir, hay muy poca cantidad de osciladores que están en un estado energético N1, comparado siempre con N0, y que están en condiciones de emitir energía. Es decir, con esta longitud de onda no se esperaría que haya una intensidad de radiación importante. Bueno, de más está decir que las ideas de Planck concuerdan perfectamente con los resultados experimentales. La curva que finalmente, perdón, la expresión que finalmente obtiene Planck es esta de acá, que da cuenta de la emitancia espectral, es decir, de la intensidad de radiación en función de la longitud de onda. Los cálculos no los vamos a revisar, simplemente decir que esto concuerda perfectamente con las curvas experimentales. Se obtiene de esta fórmula, se obtiene una expresión para lambda m, ¿sí? Es decir, hay que hacer que esta función sea un máximo, se la deriva y se la iguala a 0. Se obtiene esta expresión para lambda n y se puede calcular la intensidad total de radiación, el calculito que ya veíamos antes, y ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene la fórmula de desplazamiento de Wien, reconociendo que todo este conjunto, esta colección de constantes, son las que conforman la constante de Stefan Boltzmann. Entonces, las ideas de Planck llevan a obtener resultados teóricos muy buenos que reproducen casi con exactitud los valores experimentales que se obtenían en el laboratorio. Esto es una cosa, digamos, en su momento
impactante por varias razones. Primero, porque se encontraba la solución teórica de un problema experimental que había tenido en jaque a toda la comunidad de científicos por un buen tiempo. Segundo, porque introducía ideas revolucionarias respecto del mecanismo de transferencia de energía entre la onda electromagnética y las paredes de ese cuerpo negro. Y tercero, porque, bueno, porque era justamente, ahora el problema a resolver era ese. Esto que había utilizado como un parche plan para poder explicar o para poder obtener la expresión conveniente de la emitividad espectral, había que encontrarle una identidad física, había que encontrar cuál era el verdadero mecanismo. 5 años después, Albert Einstein va a reconocer de que esa idea digamos, auxiliar y totalmente secundaria que creía Planck que había utilizado es una realidad concreta y física, le da entidad física, le llama fotón y a partir de ahí, desencadena toda la revolución científica que sigue en nuestros días con la mecánica cuántica. Acá hay algunas cuentitas siempre interesantes de revisar. Y bueno, y dejamos entonces esto, finalizamos acá el problema de los espectros continuos de emisión.